Onda Cero. León en la onda. Seguimos con nuestro León en la onda, estamos aquí en la sintonía de Onda Cero, suena esta sintonía que es la que da entrada y bienvenida a nuestro colaborador Miguel Ángel Cueto, psicólogo y sexólogo, que como bien saben, si son ustedes fieles a este programa, nos visita cada 2 semanas los miércoles. Este es nuestro gabinete de psicología y sexualidad. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Buenos días. Buenos días. Un placer tenerte aquí con nosotros. Lo mismo digo. Miguel Ángel también es el director de CEPTECO, ese centro psicológico de terapia de conducta que lleva más de 30 años entre nosotros y que encontramos en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9, en el sexto derecha. Su teléfono es el 987 26 15 62. 987 26 15 62. Tengo yo mucho que hablar hoy contigo, ¿eh? Vale, encantado. Mucho. En primer lugar, que hubo que posponer la conferencia mensual por problemas allí en el portal de... Sí, pues lo están arreglando y el ascensor semana, ¿no? Queremos que baje a cota cero y nos han dejado una semana y semana y media sin él, sin avisar además esta semana. Pero bueno, es lo que toca. Teníamos esa conferencia el día 13, se ha pasado para el día 27, esas conferencias gratuitas por el bienestar emocional. Va a estar ahí el doctor Montero y bueno, pues el día antes, el martes, estará aquí con nosotros el doctor Montero para hablarnos de la conferencia. Correcto, sí, que socorro, estamos atrapados en la inmediatez. Socorro, estamos atrapados en la inmediatez, de eso va a hablar el doctor Montero. Bueno, lo escucharemos aquí el martes y quien quiera acudir a esa conferencia el día 27 de marzo en CEPTECO tiene que reservar sitio porque las plazas son limitadas en el 987 26 15 62. 987 26 15 62. Antes de entrar en el tema de hoy, fíjate, he empezado hoy el programa y hablaba yo de la astenia, es que hoy viene la primavera. Astenia primaveral. La astenia primaveral. No sé, yo creo que ya hemos hablado de esto alguna vez. Bueno, sí. No nos lo tomemos muy en serio, ¿no? Estamos un poco depres y tal con la primavera, pero bueno. Hombre, no, son elementos coyunturales, espaciotemporales, que tienen que ver con el cambio de ciclo, el cambio de temperaturas, el factor, digamos, de carácter hormonal, que también empieza a trabajar más en la gente joven y demás, pero bueno, que es un elemento que no hay que considerarlo como un elemento patológico. Es decir, es algo lógico, natural en todos los seres vivos. Los osos se despiertan, en todos los animales tienen un elemento de procreación precisamente para poder tener a las crías en un tiempo determinado, las tienen en este momento. Es decir, que es un elemento biológico, natural en los seres humanos, pues nos puede influir más o menos, pero puede ser un proceso coyuntural, no es nada grave ni patológico. Además hay otra cosa, es el estar plof y estar muy desganado no es únicamente exclusivo de la primavera, puedes estar así en cualquier momento del año. En otoño, ¿no? En invierno e incluso en verano, claro, ¿no? Pero esto se pasa. Lo malo es cuando se dilata en el tiempo, ¿no? Cuando exacto, siempre cuando yo siempre digo, normalmente cuando hay un aumento de intensidad, es decir, que es muy fuerte ese estado de anímico bajo generalmente, o cuando es muy duradero, dura mucho tiempo, cuando es muy frecuente, te ocurre muchas veces a lo largo del día, entonces habría que preocuparse. Mientras es algo normal, cuando cambie la hora dentro de 15 días, me parece, vamos a dormir peor durante un tiempo, pero bueno, puede ser, hay personas que son más sensibles que otras, con ese ritmo circadiano que tenemos todos a nivel biológico, pero no hay que darle mayor importancia, es algo que sea intenso, frecuente o muy duradero. Muy bien. Sabes que hoy es el Día de la Felicidad, ¿no? Hemos hablado de la felicidad aquí en este espacio muchísimas veces. Sí. Bueno, pues también la felicidad tiene su día. Y además me parece que el país más feliz es el Tíbet, ¿no? Que es el que inauguró ese Día de la Felicidad, creo recordar. Sí. Que además el elemento de no tener posesiones, el elemento de disfrutar del tiempo, de centrarte en cada momento en lo que estés haciendo. Y los apegos, no tener apegos. Bueno, eso podemos discutir. No, dicen ellos, digo. Lo que pasa es que el problema de apego es un problema que tiene que ver con la supervivencia humana. Es decir, yo puedo tener apego emocional a personas. Si no tengo a mi madre, hubiera muerto, seguramente, porque no me hubiera dado de comer o ya no lo hubiera tenido conmigo. Pero en general, el proceso de apego a las cosas materiales sí que es muy importante porque eso nos hace mucho más felices. Estamos con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo. Hoy el tema liderazgo, ¿verdad? Me pongo aquí a hablar contigo de todo y el tema de hoy todavía no hemos entrado en él. Yo creo que es un tema bonito, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el liderazgo. La primera pregunta, Miguel Ángel, ¿cuáles son las principales equivocaciones que suelen cometer las personas que ejercen la autoridad? Pues realmente me encantó este tema cuando lo propusiste y demás. Estamos en una sociedad democrática, entonces normalmente las personas que ejercen un buen nivel de liderazgo utilizan generalmente mejor el refuerzo que el castigo. Aquellas que utilizan más el castigo, es decir, que es un estímulo que disminuye la probabilidad de una conducta, hacen que sea un proceso poco motivacional. Incluso el mal líder es el que utiliza el miedo como elemento de control
control hacia los demás. Ese jefe que amenaza. Sí, que genera hostilidad ante los demás, es decir, que siempre está el típico arreador generalmente. Y también son modelos que no son positivos en aquellos que no son buenos elementos de imagen que puedan tener, e incluso aquellos que no les gustan lo que hacen. Lo que pasa es que la crisis, yo lo que también he visto a veces cuando valoramos en selección de personal, es que hay empresas y patronos que hoy lo que desean son esclavos, es decir, no desean trabajadores eficientes y responsables, y en este caso no quieren un compromiso personal o no crean un compromiso personal en sus trabajadores, y ese es un elemento que desgraciadamente la crisis ha aumentado en porcentaje, que a veces en muchos casos nos parece preocupante. No, eso siempre es negativo, y además es que genera desapego del trabajador con la empresa. Claro, si a una persona le das mayores números de horas, le pagas menos y además le explotas, pues lógicamente el nivel de compromiso que tiene es mínimo. Entonces, Miguel Ángel, ¿qué características en tu opinión debe poseer el jefe para dirigir una empresa pues con éxito? Sí, la verdad es que existen muchísimos estudios de constructos de liderazgo, uno que tiene que ver con rasgos de personalidad, otros de conductas que hacen, otros situacionales, otros incluso de transformacionalidad, ¿no? Es decir, a la hora de desarrollar incluso estudios quali o cuantitativos. Lo que sucede realmente, hay estudios iniciales de Lewin, por ejemplo, que habla sobre determinados estilos de liderazgo, y eso hace que sea un poco el democrático, el autoritario, y también el dejar hacer, el laissez-faire. Pero es un elemento de variables. De hecho, hay variables, también se han estudiado variables de carácter cognitivo, es decir, qué tipo de razonamientos, suelen ser personas más capaces, más inteligentes, tienen un buen nivel de capacidad intelectual, de personalidad, que tengan un buen autocontrol emocional, que además sepan manejar relaciones sociales y además sepan tomar decisiones con cierto contexto, con cierto elemento personal positivo. Y después, lógicamente, el perfil tradicional debe sustituirse por un perfil que sea mucho más inspirador, mucho más empático, es decir, ponerte en el lugar de la otra persona y ser capaz de conseguir aquellos logros que tú deseas o quieres, motivando al personal, incluso sabiendo delegar funciones a las personas con las que tienes que son competentes en lo que hacen, y eso te hace también a ti poder dedicarte a un proyecto. Incluso lo comentan algunos gurús hoy día que también venden mucho en ese sentido, de propiciar un proyecto de vida con relación a la empresa, es decir, cuál es el objetivo mayor, ponerte objetivos más a largo plazo, mientras las personas con las que delegas sería más a corto plazo. Es que amenazar es mucho más fácil que motivar. Por supuesto, el amenazar siempre con que te voy a despedir, te voy a bajar el sueldo, te voy a, lo que sé, o te vas a ir a tal sitio, te vas a quedar en un rincón, digamos, aislado, es una manera muy sencilla, pero no es lo que realmente. El mejor siempre el refuerzo que el castigo. El refuerzo siempre aumenta la conducta, el castigo siempre la disminuye. Estamos hablando de jefes, tú has hablado también de liderazgo. A ver, no es lo mismo ser jefe que ser líder, ¿no? Exacto, sí. El jefe tradicional suele ser una persona que, como comentábamos antes, se basa un poco en el concepto de autoridad. Yo mando, ¿no? Yo ordeno y mando, yo soy la persona que lo hago. Sin embargo, el líder es una persona que intenta motivar al grupo, que la reconoce el grupo como persona orientadora y además le motiva. El jefe tradicional es el superior, el que tiene el poder, el que tiene el control sobre las personas y el que manda. Y sin embargo, el líder da ejemplo a sus propias acciones, encabeza a sus empleados para conseguir otros objetivos, los mismos objetivos que ellos se plantean, y el jefe tradicional en muchas ocasiones lo que hace es dar órdenes, que se deben cumplir, además sin permitir que sean cuestionados. Sin embargo, el líder hace que sea, utiliza la empatía, coge aquellas ideas que pueden ser interesantes, elementos de cambio, es capaz de tomar decisiones y a veces equivocarse, pero por lo menos ser capaz de rectificar y aceptar aquellas buenas ideas que existen por parte de sus empleados. No es fácil ser líder, desde luego no es fácil tampoco ser jefe, ojo, es un jefe, una mujer, hombre, que tenga un lugar preponderante en una empresa con subordinados, sí. Pues también es una persona sujeta a un gran estrés, a una enorme disponibilidad por parte de la empresa. Y sobre todo si eres autónomo. Si eres autónomo no tienes 8 horas y después me olvido, ¿no?, del trabajo. Estás evidentemente 24. No. O sea que tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil, porque uno tiene un elemento de control ante situaciones que nos hacen ser muy complicado el manejar situaciones. Y parece ser que se tiende mucho más a la externalización de servicios. Las empresas tienden más a contratar, seremos cada día, desgraciadamente, afortunadamente, más autónomos, lo que tengamos que depender de determinadas circunstancias, ¿no?
¿no? Porque las empresas quieren liberarse de ese pago económico a la seguridad social y otros elementos para ser más rentables. Estamos hablando, Miguel Ángel, de liderazgo y nos has hablado de las características del buen jefe. ¿Cuáles son entonces las características del buen líder? Bueno, la verdad es que todos los estudios, incluso comentaba antes el de Lewin, ya un psicólogo alemán de mediados del siglo pasado, que hablaba un poco de estilos de liderazgo, como comenté, el autoritario, democrático y el dejar hacer. El más eficaz siempre es el democrático, que es lo que estamos valorando. ¿Qué hace un líder democrático? Pues es capaz de ser empático, se pone en lugar de los subordinados e incluso se ha ascendido dentro de ese análisis de su propia vida, pues es capaz de entender los problemas de un señor que tiene problemas con los hijos, que tiene un problema determinado. Intenta ser justo si es posible en el desarrollo de refuerzos y castigos, es decir, que no se deje llevar por una variable emocional de que le caiga mejor un trabajador que otro, aunque tengamos siempre preferencias como todos, ¿no? Además que sea un buen ejemplo en su actividad, es decir, que es una buena persona y que buena persona en el sentido de que sepa hacer lo que sabe hacer. Y también los errores que tenga, que esos los tenemos todos, en general sea capaz de aprovecharlos, de buscar oportunidades en ese proceso de aprendizaje y después ser capaz, como dije también antes, sepa motivar a la gente, sepa cómo, por qué y para qué realizar un poco las tareas y crear un clima de confianza entre la gente. Es decir, un clima de confianza entre un grupo hace que esa empresa, la que sea, va a funcionar mejor. Se puede ir al garete, pero por lo menos la gente en ese entorno laboral que sea eficaz, que sea agradable y que no sea tóxico, nos hace crecer, nos hace sentirnos bien. Esas 8 horas de trabajo que tenemos, sentirnos a gusto con nosotros mismos y con el entorno y con amigos y compañeros que tengamos. Y conseguir que todos los que trabajan en esa empresa se sientan partícipes de un proyecto común, ¿no? Es decir, vamos en el mismo barco todos. Es que es básico, porque es que si no al final cada uno iremos hacia un lado o hacia otro. De liderazgo, además de otros asuntos, hemos charlado esta mañana aquí con Miguel Ángel Cueto, psicólogo, sexólogo y director de Cepteco. Encontrarles muy sencillo. Cepteco está en el 987 26 15 62 en la Plaza de las Cortes Leonesas número 9. Te esperamos aquí dentro de 2 semanitas, Miguel Ángel. Un placer. Un placer para nosotros también. Se quedan con las noticias y después seguimos con el programa.